¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Me ha acompañado gratamente el pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Para mí ha sido una alegría en esta semana poder compartir con ustedes, conversar de la palabra de Dios, hablar de Jesús. Es una de las cosas más lindas, compartir de la palabra. Estaba pensando que una frase que se me ocurre: si esto no te remeció, ¿qué te va a remecer entonces? Diríamos así, ¿no es cierto? Bueno, estas lecciones que hemos venido conversando durante todos estos meses, han sido realmente sumamente importantes y llamados a compartir un mensaje que realmente es relevante. Y como dice ahora nuestro estudio esta semana, que ya lo hemos conversado, dice un mensaje que vale la pena compartir. O sea, no es un mensaje cualquiera. Y en Apocalipsis 14, 6 al 7 justamente habla de este centro del mensaje, de un ángel. Y dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de los aguas. Esencial predicarlo, que la gente lo sepa, que lo conozca, que lo vea, que lo entienda y que acepte a Jesús, porque el tiempo está cerca. Es el mensaje de la Iglesia Adventista. Yo diría, este mensaje es la camiseta de la Iglesia Adventista. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial. Yo creo que es único. Tanto quienes estamos aquí, nuestros jóvenes, vamos a ser la generación de la pandemia. Pensaba justamente en esta semana, ¿no? Mis hijas están grandes, en un par de años se van a casar, van a tener, me van a dar nietos, y va a haber una historia para contar, ¿no? La historia de la pandemia. Pero yo creo que tenemos que pensar que hay más que contar. Cómo Dios ha obrado en la pandemia, cómo Dios ha trabajado con su iglesia. Quisiera compartir con ustedes allí Isaías 46:9, que hace una advertencia, porque vamos a ver un poquito del mensaje que Pedro tenía, el mensaje presente que tenía, pero Isaías nos dice, voy a leer el versículo 10 nomás, de cada día 46, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué bueno es Dios, porque no ha dejado nunca de amonestarnos, de decirnos y anunciarnos lo que va a venir, porque Él está atento a nosotros. No hará nada, dice Amós, sin que el Señor revele su secreto a sus siervos los profetas, así que debemos estar tranquilos. ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? Aquí, no sé si usted tiene el texto allí de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Está describiendo un mensaje que en su generación era presente, era activo, era un mensaje que había que expresarlo y decirlo. ¿Cómo lo expresa él? Y le dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro comparte la verdad presente de su tiempo. Cristo vino, cumplió su ministerio, resucitó, está en los cielos. El mismo apóstol Pedro nos dice que va a venir, pero su mensaje, el mensaje del apóstol Pedro, predicado en cada sinagoga, en cada iglesia, era que Cristo había venido, había estado entre los hombres, había hecho milagros, había sido relevante. Y yo creo que ahí hay un punto que quiero destacar, mi hermano, pensando en esta semana. Necesitamos ser una iglesia con un mensaje relevante. Necesitamos que la iglesia sea una iglesia relevante para la comunidad. A veces nos pasa que somos una iglesia dentro de las cuatro paredes de la iglesia, del templo. Pero saliendo del templo, no es así. Hoy, en el contexto que hemos vivido durante este año, quizás hemos sido solamente la iglesia del Zoom, la iglesia del Facebook, la iglesia del YouTube. Creo que necesitamos ser más que eso, necesitamos ser una iglesia y tener una predicación de la verdad presente como lo tuvo el apóstol Pedro, hablando de lo que él estaba viviendo, de lo que estaba sintiendo. Creo que podemos extraer un lindo mensaje, ¿no? Y adaptar el texto bíblico y decir, yo te predico, comparto, hablo de Jesús, de lo que yo he visto, cómo Cristo me ha cuidado en la pandemia. Hemos visto milagros. Yo he sido
testigo de milagros de hermanos que en plena pandemia han encontrado trabajo. Recuerdo a Elizabeth del sector de Nonguén, una paciente de riesgo que llegó a estar entubada, y todos esperaban justamente de que bajara el descanso, pero el Señor la restauró. O sea, creo que en el tiempo de hoy tenemos que tomar las palabras de Pedro. Yo predico lo que he visto con mis propios ojos. Y hoy nos toca ver con nuestros propios ojos que hay un mensaje: Cristo viene. El mensaje del Apocalipsis. Cómo Dios entrega oportunidad. Estoy pensando en lo que dice Juan, el libro de Juan, en el último capítulo, cuando habla del encuentro de Jesús con Pedro. Bueno, habían 7 discípulos allí. Habían perdido la esperanza. Habían estado con Jesús, pero no entendían este concepto de su resurrección. Y Pedro dice, vamos a pescar, ya yo voy también. Y se fueron a pescar. ¿Y el resultado cuál fue? 0. O sea, no hubo ningún resultado. Pero en el instante más desesperante, Dios o Jesús aparece y hace 2 cosas. Recordarles que Él está vivo, que su mensaje debe ser predicado, y la segunda, restaura a Pedro. Y le hace las famosas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Me amas? Qué lindo eso, porque de alguna manera el Señor está llamándonos hoy día exactamente lo mismo. Quizás alguien desorientado está volviendo a hacer lo mismo que hacía antes. Ha dejado la primera hora de la mañana, la conversación con Dios, está decepcionado, tiene problemas. Jesús está llamando ahora justamente para que retomemos, vamos a decir, las armas antiguas, las antiguas maneras de consagrarnos, y que esto no nos separe de Dios, que esto no nos separe del encuentro de madrugada con el Señor, porque Él viene pronto. El mensaje de Pedro fue sí, lo hemos visto, pero también nosotros hoy día podemos compartir lo que hemos visto, la experiencia, la conversación que hemos tenido con Dios. Como alguien decía, si yo no oro en la mañana, Satanás me mantendrá ocupado todo el día. Pero al revés, si oro, estoy presente con Dios, Satanás huirá y tendremos días victoriosos. Queremos seguir conversando acerca del mensaje que vale la pena compartir. Y ahora vamos a conversar del enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que en realidad vamos a desarrollar o desarrollamos durante esta semana. Apocalipsis 1:7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea, dice Juan. ¿Qué le parece? No, es un mensaje precioso, es la introducción. El apóstol Juan nos dice justamente, el Apocalipsis es la revelación de Cristo, Apocalipsis nos habla de Cristo, es el evangelio del tiempo del fin, y nos introduce diciendo el punto principal. Lo que yo quiero destacar es que Cristo viene. Y este versículo es la introducción, es la puerta de acceso al mensaje del Apocalipsis. Y evidentemente a medida que vamos desarrollando el mensaje, el libro Apocalipsis, nos vamos encontrando una descripción más clara, no solamente de que Jesús viene, sino cómo viene, a quién viene, por qué viene, y dar respuesta justamente a eso. Quiero destacar algo, bueno, Raúl, cuando uno va al mensaje de las iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3, siempre hay una progresión. Vengo pronto, ya voy a venir. Pero finalmente el mensaje de la iglesia lo decía, determina, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me gusta, porque es desde la iglesia de Éfeso comienza como, voy a venir. Pero finalmente cuando llega a Éfeso, estoy a la puerta. Y yo creo que nosotros tenemos que aplicar lo que el Señor es un mensaje que entrega primero a la iglesia, a nosotros. El Señor viene pronto. Es un mensaje de prepararnos, y nos está diciendo, estoy tocando la puerta. A nosotros nos toca ese mensaje de que Cristo viene. Y Apocalipsis capítulo 22, el verso 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. O sea, tenemos que comenzar a estudiar las profecías, tenemos que preocuparnos de entender el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Ahora la participación me parece tan solemne el hecho de que el cielo entero esté involucrado en este acontecimiento. Apocalipsis 11:15 lo dice,
y hubo grandes voces en el cielo. O sea, el cielo involucrado en esto. ¿Qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es un mensaje maravilloso. El enfoque de Apocalipsis está centrado en el tiempo del fin. Estoy pensando cuando uno lee los evangelios, son maravillosos en la descripción que hacen de Cristo, de su vida, de su ministerio, su crucifixión, su resurrección. Ellos luego reafirman la ascensión de Cristo y comienza todo un panorama de predicación. Pero ya Juan, cuando uno lee el Evangelio de Juan, ya Juan no habla del nacimiento de Jesús, sino se va directamente, este es el Cristo, este es el Verbo, este es el Hijo de Dios, este era Dios que estuvo con nosotros. Y Apocalipsis, que es el mismo autor, ¿verdad?, reafirma esta idea. Esto es interesante en relación al enfoque que tiene Apocalipsis acerca de lo que es el momento en que estamos viviendo. Estoy pensando que es tan importante como fue importante en el momento en que se lo dio a Juan. Juan estaba en una situación muy triste, crítica, vamos a decir una pandemia, pero en ese momento a Juan le dio el más maravilloso mensaje que tenemos registrado en Apocalipsis capítulo, o todo el libro de Apocalipsis en realidad, porque Apocalipsis habla de Jesús y de su ministerio. Vamos a conversar un poquito, pastor, acerca del mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Y ahí está Apocalipsis 14. ¿Qué nos dice allí? Bueno, ahí nos encontramos nosotros con la descripción de nuestro Señor Jesucristo, viniendo en gloria y majestad, y como dice el texto, viene justamente sobre las nubes. Pero quiero destacar lo siguiente, que aquí hay una descripción de un hijo de hombre que viene coronado como rey, pero con una hoz aguda para cegar. Y tiene que cegar dos cosas, tiene que cegar el trigo, la mies madura, y tiene que cegar los racimos. La mies madura representa al pueblo de Dios que se ha preparado, y los racimos tienen que ver con aquellos infieles, aquellos que no aceptaron el mensaje de Dios. Como decían, Dios nos da un mensaje de su pronto regreso, pero no nos deja solamente allí. O sea, yo vengo, prepárate, toma decisiones, pero también creo que hay una responsabilidad de nosotros, mis hermanos. Generalmente nos pasa, yo creo, a todos, que nos gusta escuchar el mensaje de Dios, pero el escuchar el mensaje de Dios también es una gran responsabilidad, la responsabilidad de compartir. En esta semana hablábamos justamente en relación al ser luz, y creo, mis hermanos, y mi hermano Raúl, que queda en nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio, no solamente, y escuche bien, no solamente abriendo la Biblia, porque hoy hay muchos hermanos que abren la Biblia, sino mostrando cómo vivir el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no se va a perder mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mis amigos, mi familia. En la crisis de la pandemia que hemos vivido y que todavía siguen sus secuelas, hay algo que me ha impresionado, es la inseguridad frente a la vida. Yo comparto la conversación con un amigo en el contexto del bautismo, en el contexto de entregarse a Jesús, en el contexto de hablar de Jesús. Me decía lo siguiente: ¿te has puesto a pensar que con la persona que tú te encuentras hoy, o el hermano que hoy está escuchando, o el amigo que se sumó a la campaña en julio, se sumó, pero estaba la inseguridad que si salía a trabajar se contagiaba? Todos nos podemos contagiar, pero el problema no era contagiarte, el problema es que no estuviera preparado para enfrentar la enfermedad. Y a mí me impresiona porque durante este tiempo hemos tenido historias en donde las personas una semana antes estaban haciendo vida normal, y 15 días después nos encontramos en algunos casos entre la lucha entre la vida y la muerte, y en otros casos esas personas bajaron al descanso. Yo recuerdo un amigo que el día viernes estaba bien, y el día martes, bien entre comillas, digo, el día martes estábamos dejando su cuerpo. Entonces yo creo que este mensaje tan urgente, en donde si yo no lo predico, yo no lo comparto, aquella persona que está a mi lado puede convertirse en el racimo de uva que va a ser cegado, como puede convertirse en la mies madura. Claro, mi responsabilidad no es convertir un corazón,
mi responsabilidad no es convertir a las personas, mi responsabilidad es compartir el mensaje, y como dice la lección, el mensaje para el tiempo del fin que está en el libro de Apocalipsis. Finalmente Dios es el que hace el milagro en las personas, pero no puedo eludir mi responsabilidad. Creo que es solemne el mensaje. Ojalá podamos tomar partido de esto, de parte de Jesús. Él nos está llamando. Vamos a conversar un poco acerca de entender más plenamente el mensaje de Dios. Hemos visto de que en realidad Apocalipsis nos habla de un mensaje que trasciende, que va más allá y que es puntual para la época que estamos viviendo. ¿Qué podemos decir acerca de entender más plenamente el mensaje de Dios? Hay dos factores que conversaba en la semana. Se recuerda que el sabio, que bueno, yo digo yo que en sus últimos días Salomón recapacitó, ¿eh? Si no se habría perdido eternamente, ¿eh? Pero él nos deja un mensaje muy fuerte diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, él dice, mire, y yo pasé por todo como usted lo dijo la semana, pero mire, en realidad teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No hay otro camino, no es otra dirección más loable que eso. ¿Y por qué razón? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta e encubierta, sea buena o sea mala. Y Corintios nos habla justamente de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nuestras vidas han sido compradas con la sangre de Cristo Jesús. Es un llamado que nos hace el Señor a no solamente buscar al Señor. Yo creo que aquí hay una lucha en todo cristiano, ¿no? Yo amo a Jesús, yo quiero a Jesús, yo voy a la iglesia, pero hay una lucha entre lo que creo y en cómo vivo lo que creo. Creo que es importante que haya un equilibrio. O sea, yo creo que Cristo viene, yo creo que el Señor me viene a buscar, yo creo que el Señor me pide que guarde sus mandamientos, pero yo debo guardar sus mandamientos y asociarlo también justamente a que nuestra vida tiene que ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Creo que hay una invitación a vivir un cristianismo plenamente auténtico y consecuente. En relación a lo que ha pasado el mundo y Chile y nosotros también, algunos médicos han dicho de que si uno tiene unas defensas buenas, tiene un pH bueno, posiblemente el virus no haga nada. Y si hace, va a ser muy leve. Pero ¿cuál es la defensa que podemos tener nosotros? Mencionó a ti Corinto, dice: no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, puede recibir algunos alimentos dañinos, pero también cuando uno habla acerca de los mandamientos de Dios, que el sabio decía que en realidad temed a Dios y guarda sus mandamientos. Yo recuerdo entonces Apocalipsis 8, 20, del 8 en adelante, donde habla de que acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué razón? Porque en 6 días harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo. Es una orden de Dios, pero no para molestarnos, sino para darnos un momento de tranquilidad, de sosiego y de meditar, y, voy a decirlo de esta manera, aumentar las defensas de nuestro organismo físico, intelectual y mental para enfrentar la gran crisis que se avecina, que todavía está por comenzar. ¿No le parece, pastor? Y es importante destacar que Apocalipsis capítulo 14, cuando nos habla de temer y darle gloria a aquel que ha creado los cielos, la tierra, el mar, es un llamado justamente a volvernos al Dios creador. Y ahí entra el sábado. Y el sábado es el único mandamiento que nos habla y nos resalta del Dios creador. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Porque cuando yo reconozco que tengo un Dios creador, yo inmediatamente, inconscientemente, estoy admitiendo que quien dirige mi vida es Dios, no soy yo. Y nosotros debemos decir claramente, el Señor nos hace un llamado a guardar el sábado. Y ese llamado a guardar el sábado en el contexto que estamos viviendo es muy difícil. Y ese llamado también tiene que ver con el ejercicio de la fe. Yo creo que usted, mi hermano Raúl, quien le habla, somos padres, mis hijas son, algunas de ellas todavía pequeñas, sus hijos son grandes, adultos. Pero creo que el mayor desafío que tienen nuestros hijos es obedecer. Eh, Recuerdo, ¿no? Cuando mis hijas, yo le digo, haz esto. Y me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que todos los hijos preguntan, ¿no? Cuando uno le dice, ¿y por qué?
Y aquí está la respuesta. El Señor dice, guarda el sábado. ¿Y por qué? Porque yo te creé, porque yo te hice, porque yo te sustento. Y yo creo que también tiene que ver el siguiente punto. Muchas veces no vamos a entender los porqué de Dios. ¿Por qué tengo que guardar el sábado? Entonces, la escritora que nosotros apreciamos y leemos sus escritos, Elena de White, dice que el hijo tiene que aprender a tener una obediencia ciega a sus padres. Y la obediencia ciega tiene que ver que aunque no entiendo por qué, igual obedezco. Y ese es el ejercicio de la fe. Entonces el Señor nos hace un llamado a guardar el sábado porque nos creó, y si todavía no es suficiente eso, el Señor me llama a obedecerle porque es mi creador, porque Él me hizo y porque Él me lo pide. Aunque no lo entienda, e incluso aunque me atreva a cuestionar a Dios, yo debo obedecer, porque en la obediencia implícitamente está la confianza en que Dios siempre va a hacer, va a pedir lo mejor para mí. Creo que es importante destacar eso, ¿no? El tener una fe ciega en que lo que Dios me pide, en el mensaje de Dios, siempre es lo mejor para mí. Me recordé una historia de un personaje que tenía un barco y había acostumbrado a su gente a que lo obedeciera ciegamente. Y un día se asoma arriba, mira hacia abajo y grita, todos al suelo. Y todos se fueron al suelo. No preguntaron por qué, porque se le Sí. ocurrió. Pero él se había dado cuenta que se había soltado una de las amarras y pasó rozando. El que se hubiese quedado arriba le habría cortado la cabeza. Ahora, Dios sabe las cosas de aquí hasta el fin del mundo y nos dice, arrodíllate, teme a mí, guarda mis mandamientos. Por alguna razón lo está haciendo. Y Apocalipsis 14, el versículo 7 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y luego él dice ahí, y sigue hablando, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estos mensajes son esenciales para esta hora, porque se están cumpliendo ahora. Es ahora cuando debemos tomar y reverenciar a Dios y guardar sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el fin está cercano. Yo creo que debemos recepcionar sobre estos textos. Los invitamos para que usted se lea Apocalipsis 14 completo si quiere, busque alguna concordancia, busque los textos, se va a encontrar con sorpresas. Hemos estado, voy a decir así, privilegiados, porque estamos viviendo en un mundo, en un momento en que las profecías se están cumpliendo y se prepara el cielo para regresar a la tierra. Y usted tiene que estar, y ese es el llamado, entre aquellos que se están preparando para recibir al Señor. No queremos que le pase nada. No importa que venga alguna situación difícil, eso va a pasar. Y si no pasa, Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios porque nos permitió estar con ustedes en este momento. Y el Señor los bendiga. Gracias, pastor, por acompañarnos esta semana. Petición para usted y su familia. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Gracias por la invitación. Gracias por compartir con cada uno de los amigos. Solo animar a nuestros hermanos y amigos que predicar del regreso de Jesús sea lo más importante y que Cristo sea la persona que guíe nuestras vidas día a día. Que el Señor les bendiga.